Ahora sí. Buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en la última jornada del curso que está desarrollando el Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Quilmes, Institutos Fundamentales del Derecho del Trabajo a partir de la sanción de la Ley 27742. El día de hoy, la jornada del día de hoy va a estar a cargo del doctor Marcelo Fernando Arroyo y va a abordar los artículos 242, incorporación de las causas objetivas de despido, artículo 245 bis, despido discriminatorio y fondo de cese laboral. El doctor Marcelo Arroyo es abogado laboralista por la Universidad Nacional de Buenos Aires, especialista en Derecho Social del Trabajo y de la Previsión por la Universidad Nacional de La Plata, egresado de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, secretario general y de acta de nuestro instituto, disertante y publicista. Le damos las gracias por haber aceptado participar en la jornada del día de hoy y queda a su cargo. Bueno, gracias, Aldana. Bueno, empezar agradeciendo desde ya al Instituto por la confianza renovada para estas charlas y al colegio que siempre persiste en esto de capacitarnos para, como decía Couture, estudiar permanentemente porque si no seremos cada día menos abogados. Bueno, el tema que nos convoca. Yo voy a arrancar, si me permite acá la jefa, voy a invertir el orden. Bueno. Colega, compañera del instituto. Voy a arrancar con el 245 bis. Eh, el 245 bis, que trata sobre despido discriminatorio, ¿no? Está en el título 5, capítulo 3 de la Ley Bases. Es el artículo 95 y dice, incorpórase como artículo 245 bis a la Ley 2744 y sus modificatorias el siguiente. Será considerado despido por un acto de discriminación aquel originado por motivos de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo o género, orientación sexual, posición económica, caracteres físicos o discapacidad. En este supuesto, la prueba estará a cargo de quien invoque la causal y en caso de sentencia judicial que corrobore el origen discriminatorio del despido, corresponderá el pago de una indemnización agravada especial que ascenderá a un monto equivalente al 50% de la establecida por el artículo 245 de la Ley 2744 y sus modificatorias, o de la indemnización por antigüedad del régimen especial aplicable al caso. Según la gravedad de los hechos, los jueces podrán incrementar esta indemnización hasta el 100%, conforme los parámetros referidos anteriormente. La indemnización prevista en el presente artículo no será acumulable con ningún otro régimen especial que establezca agravamientos indemnizatorios, como por ejemplo, esto lo agrego yo, el de despido por matrimonio o embarazo, etc. Sigo con el texto. El despido dispuesto en todos los casos producirá la extinción definitiva del vínculo laboral a todos los efectos. Bueno, hasta acá, eso es el texto crudo. Esta norma tiene su antecedente en la Ley 2503, sancionada el 22 de septiembre del 98, durante el reinado del emperador Carlos Saúl I de Anillaco, para las nuevas generaciones, léase presidencia de Menem, personaje este último a quien, como todos sabemos, idolatra el actual gobierno, ¿no? Ley que decía en su artículo 11, será considerado despido discriminatorio el originado en motivos de raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual, religión, ideología u opinión política o gremial. En este supuesto, la prueba estará a cargo de quien invoque la causal. La indemnización prevista en el artículo 7 de esta ley se incrementará en un 30% y no se aplicará el tope establecido en el segundo párrafo del mismo. El artículo 7 al que hace referencia era el que modificaba el 245 de la Ley de Contrato de Trabajo que rigió durante unos pocos años. Pero eso no era todo. El Poder Ejecutivo, mediante el decreto 111 del 98 de promulgación, observó las causales de nacionalidad, orientación sexual, ideología u opinión política o gremial, con el argumento que resultaba excesivo agregarle más causales al proyecto propio al que ellos al que Menem había presentado. Otro antecedente más cercano, el DNU 70/23, el que salió apenas asumió Milei, suspendido
cautelarmente en sus títulos laborales por la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en los autos CGT contra Estado Nacional sobre amparo, en resolución del 30 de enero del 2024, al declarar su invalidez constitucional. Ya preveía la incorporación de este artículo 245 bis a la Ley de Contrato de Trabajo mediante su artículo 82, solo que la ley bases, la de ahora, le agregó tres causales más al final. Le agregó posición económica, caracteres físicos o discapacidad, como ya leímos hace un rato. Si comparamos el 245 bis de la ley bases con sus dos antecedentes, podría llevarnos a pensar que fue generosa porque agregó variadas causales más de discriminación. No nos dejemos engañar. Se trata de la monetización o cuantificación sumamente módica de un acto ilícito. El despido es un acto ilícito y como tal obliga a reparar las consecuencias emergentes del acto. Por eso la reparación del despido en el régimen de contrato de trabajo se llama indemnización y por ello, sea tarifada o no, presupone la antijuridicidad. No existe libertad para despedir pagando la indemnización, como no se puede decir que existe libertad para atropellar a un peatón pagando la indemnización, por ejemplo. Afirmar esto presupone ignorar el concepto mismo de antijuridicidad civil, artículo 1717 del Código Civil y Comercial de la Nación, que exige el deber de reparar en el artículo 1716, sea por incumplimiento del deber de no dañar, artículo 19 de la Constitución Nacional, que incorpora a nuestra Carta Magna la segunda regla de Ulpiano, el alterum non ledere, o por incumplimiento de una obligación, en el caso contractual. ¿Cuál es? Mantener el vínculo hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de acogerse a los beneficios de la seguridad social. Artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo, principio de indeterminación del plazo, cuando no fue pactado otro plazo para casos especiales. Pero en cualquiera de los casos la reparación no legitima el acto, es solo reparación. Indemnizar presupone dejar indemne, o sea, volver las cosas al estado anterior al daño. Por lo tanto, la reparación puede ser in natura, en el caso nuestro, reinstalando al trabajador despedido en forma discriminatoria, o mediante reparación que enjugue lo más posible el daño, que sería la indemnización. Así lo vino entendiendo la jurisprudencia después de la derogación por la ley 25877 del 2004 de aquella vieja 25013 que les conté al principio que fue el antecedente. Precedentes todos que fueron aplicando la ley 23.592, la ley antidiscriminación sancionada durante el gobierno de Alfonsín, que dice en su artículo 1, digo el artículo 1 porque los restantes artículos no están relacionados con nuestro tema, ¿no? Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado a pedido del damnificado a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. Por la redacción misma nos damos cuenta que la descripción es meramente enunciativa. Dice motivos tales como, así que ya nos está dando pauta que es meramente enunciativa. Se consideró en todos los precedentes jurisprudenciales, hasta ahora, que la garantía constitucional lesionada es el derecho al trabajo en condiciones igualitarias. El acto impeditivo, obstructivo o restrictivo en cada caso se verifica respecto del derecho constitucional a trabajar, artículo 14 de la Constitución Nacional y 39 de la provincial, y de la protección legislativa del trabajo, el 14 bis de la Constitución Nacional, que se entiende dirigida al trabajador desde que dice que a él asegurarán los aspectos que reglamenta. Los fallos referidos a despidos discriminatorios se fueron desarrollando primero con casos de discriminación por activismo sindical. Les voy a nombrar algunos, hubo infinitos, pero algunos de los más relevantes, como Balaguer con PepsiCo, de la Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo del 2004, Greppi con Telefónica, del Juzgado 55, también del 2004, Parravera contra San Timoteo, de la Sala 5 del 2006,
Álvarez con Cencosud, después vamos a volver sobre de la Corte Suprema, de diciembre del 2010. Castro Erika con Casino de Buenos Aires, de la Sala 10, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, este es del 2011. Areco Maximiliano con Praxair, de la Sala 5, del año 2006, confirmado por la Corte en el 2011. Villalba Franco con Devalué Brands Company, este es de la Suprema Corte de la Provincia, también vamos a volver sobre él. Pelicori Liliana con Colegio Público de Abogados de la Capital, este también es de la Corte Suprema del 15 de noviembre del 2011. Rivera Silvia Raquel con Neptuno, del Tribunal del Trabajo 1 de Mar del Plata. Hasta acá todos los que me parecieron más o menos relevantes en materia de discriminación por activismo sindical. Después, bueno, ampliando con discriminación por razones de sexo, Fundación Mujeres en Igualdad contra Alfredo, de la Cámara Nacional Civil Sala H del 2002, pasando por lo de orientación sexual, despido por discriminatorio por orientación sexual, SMD y otro contra el Ministerio de Salud, de la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, los despidos discriminatorios por enfermedad también, Rossi y Rodolfo contra Orígenes AFJP, de la Sala 5 del 2005, INE con la Martínez, de la Sala 2 del 2005, CER con la Salteña, de la Sala 4 del 2010, este fue un caso de hidrocefalia. CGH contra Banco Hipotecario sobre despido de la Sala 4, este fue un caso de cáncer. Maragliano con Ricardo Nini, del Tribunal de Trabajo número 2 de La Plata, del año 2017. Este fue un caso de patología psíquica que me tocó ser el abogado de la parte actora. Gómez Pereira contra Action Line de Argentina, de la Sala 5. Este fue un caso de lupus, un tipo de cáncer. CPC, Sociedad Anónima contra PME sobre consignación, de la Sala 8. Este fue un caso de HIV. Fíjense la cantidad de casos que fue abarcando, ¿no? La jurisprudencia. Y finalmente el despido represalia. FAER Carolina con Cooperativa Eléctrica de Chacabuco, de la Suprema Corte de Buenos Aires del 2012. Wisnia Ariel con GIL Group, de la Sala Quinta de la Cámara Nacional, del 2013, por un reclamo colectivo, etc. El contenido esencial de los precedentes, de los cuales, como les dije, solo mencioné algunos de los más importantes para no aburrirlos tanto, un poquito nomás los aburrí, fue dejando huellas sobre los principios procesales o de fondo que deben tenerse en cuenta al judicializar los casos de despido discriminatorio. Como por ejemplo, volvamos, los leading case de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Álvarez Poncencosud, que definió sobre todo el tema que se discutía por parte de la doctrina, de la aplicación de la ley antidiscriminatoria 23.592 al fuero laboral. Era discutida hasta ese momento. Pelicori con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que definió la inversión de la carga probatoria, señalando que la actora solo debe aportar indicios y la demandada debe probar que no se debió el despido a razones de discriminación, así como el leading case de la Suprema Corte de Buenos Aires, Villalba con Devalué, que reafirma ambos principios. Quiero dejar en claro que en realidad estos que señalé no son los que originaron esos, vamos a decir, que definieron, sino que son los que le dieron la aceptación definitiva por ser tribunales superiores, porque esto, ya por ejemplo, ese tema de la inversión ya lo había tratado Parravera con un voto de SAS. Fue una evolución que finalmente digamos, los tribunales superiores terminaron adoptándolo. Su importancia no tanto por lo que dicen, sino porque definieron, porque terminaron como les gusta decir, con el quietus. En todos estos antecedentes, sobre todo en los de tribunales superiores, quedó claro que el despido discriminatorio vulnera garantías constitucionales. Ninguna ley del Congreso puede ser superior al mandato de los constituyentes. Tengamos presente esto cuando pensamos en la 27742, en la ley bases. Entonces se debe analizar si el daño moral, dada su envergadura, fue reparado por la indemnización tarifada o no. Ahora bien, la indemnización del 245 solo contempla las consecuencias inmediatas del despido y no los daños mediatos causados mediante el despido cuando existe previsibilidad respecto del daño, o sea, relación de adecuación entre la previsibilidad y el nexo causal. Y en ningún caso excluye el incumplimiento doloso.
La indemnización tarifada repara solo los daños que se producen con la misma generalidad, es decir, todos los despidos incausados. Ergo, el producido por un despido discriminatorio es un daño que no acostumbra a suceder como consecuencia del despido, sino que es adicional a él. De allí se sigue que se trata de un daño no reparado por la tarifa. En la medida de que se trata de un daño injusto, antijurídico, habíamos dicho, cuyas consecuencias fueron previstas o debieron ser previstas por el empleador, existe una relación de causalidad adecuada en los términos de los artículos 1725 a 1728 del Código Civil y Comercial. De ello se sigue que eximirlo de responsabilidad implicaría conculcar el artículo 19 de la Constitución Nacional, expropiando indirectamente al trabajador que sufrió un daño como consecuencia de la aplicación antifuncional de los poderes normativos delegados por el legislador. Entonces, para concluir, frente a un despido discriminatorio por cualquiera de las razones que ejemplificamos hasta ahora, o cualquier otra que muestre un actuar doloso o intencional del empleador, debemos plantear la inconstitucionalidad del artículo 245 bis incorporado por la Ley Bases, porque no solo vulnera genéricamente el deber de no dañar del artículo 19 de la Constitución Nacional, sino la garantía constitucional de igualdad del artículo 16 y su derivado, el principio de no discriminación, del artículo 11, tanto de la Constitución de la Ciudad Autónoma como de la Provincia de Buenos Aires. En esto coinciden, justo es el artículo 11 en ambos casos. El artículo 28 de la Constitución Nacional, que impide la restricción de los derechos mediante leyes que reglamenten su ejercicio, y el 75, inciso 23, que garantiza el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución, que no resulta pleno cuando se lo restringe con una tarifa irrisoria. Compáresela, si no, con la indemnización de despido por embarazo o matrimonio, que es de 13 sueldos. Acá apenas el 50% más. El principio de progresividad del artículo 75, inciso 19 de la Constitución y el 39, inciso 3 de la Constitución provincial. Y su correlato, el de irregresividad, que en el caso impediría retrogradar el estatus alcanzado por los fallos de los tribunales superiores, los que estuvimos nombrando antes. ¿En cuanto a qué? En cuanto al derecho a reinstalación y a sanciones conminatorias en caso de incumplimiento, en cuanto a la indemnización plena del daño moral, que pueden ser conjuntas o la segunda sola a elección del discriminado, el derecho a la inversión de la carga probatoria, que también la positivizó el artículo 1735 del Código Civil, el derecho a los salarios caídos durante la tramitación y a la aplicación de la Ley 23.592, que no se vería restringida por la reforma en virtud del principio de la norma más favorable, el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, expresión en nuestra disciplina del más amplio conocido como pro persona, que obliga al juez a elegir la norma que más proteja o favorezca a la persona humana dentro del sistema de derechos humanos. Todo eso es lo que garantizaban estos fallos de los tribunales superiores. Por eso no podemos retrogradar por el principio de progresividad. Asimismo, deberemos plantear la inconvencionalidad de esta reforma, además del caso del principio de pro persona, particularmente con relación a los despidos discriminatorios por activismo sindical, ya que a partir de la reforma de la Constitución del 94 se incorporaron por la vía del artículo 75, inciso 22, párrafo primero, con jerarquía superior a las leyes, los tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales, no solo con las demás naciones. Así deben mencionarse los tratados de la OIT, el convenio 87 del año 48, ratificado por la 14932, que trata sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Además, las normas de este convenio OIT fueron recibidas en forma explícita por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que le llamamos en casa el PIDESC, y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales tienen jerarquía constitucional según el segundo párrafo del inciso 22 del artículo 75. El convenio 98 de la OIT del año 49, ratificado por el decreto 11.594/56, que en su artículo 1 establece: los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación a su empleo. Y obvio que no resulta adecuada la protección
si legitima el acto discriminatorio dándole eficacia extintiva o cuando prevé una reparación menguada. El convenio 111 de la OIT, ratificado por la ley 17677 del año 68 sobre discriminación, empleo y ocupación, que precisa cuáles son las conductas que merecen ser calificadas como discriminatorias, en su artículo 1. El convenio 135 de la OIT del año 71, ratificado en el 2003 por nuestra ley 25.081, se refiere a los representantes de los trabajadores en la empresa, entendiendo como tales en su artículo 3 no solo a los que son en sentido estricto, según la ley argentina, sino también a los que resultan designados o elegidos por una asociación sindical o a los afiliados a esta, otorgando una protección eficaz, dice, contra el acto que puede perjudicarles, incluido el despido por su condición de tales, de representante, afiliación o actividad sindical. La recomendación 143 de la OIT del 71, que indica técnica adecuada como protección eficaz, la imposición al empleador de la carga de probar que el acto denunciado como discriminatorio estaba realmente justificado. Fíjense cómo nuestros tribunales siguieron todas estas recomendaciones, ¿no? Esto último que nuestra reforma de la ley base viola al imponer la obligación de probar al actor. ¿Se dieron cuenta cuando leí el texto que dice la carga de la prueba está a cargo de quien invoca esa discriminación? Asimismo, por el inciso 24 del artículo 75 de la Constitución Nacional, tienen raigambre constitucional y jerarquía superior a las leyes los tratados de integración con organizaciones supraestatales, como es la Declaración Sociolaboral del Mercosur, Río de Janeiro, 1998, que establece en su artículo primero el principio de no discriminación, entre los que incluye la discriminación sindical. Los Estados partes se comprometen a garantizar la vigencia de este principio de no discriminación. Vaya manera de garantizar que tiene la ley base, ¿no? Entre los derechos colectivos, en el artículo 9, libertad sindical. Dice, los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación a su empleo. Dice también, se debe garantizar, evitar despidos o perjuicios que tengan como causa su afiliación sindical o su participación en actividades sindicales. ¿Quedó claro por qué es inconstitucional e inconvencional? Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema. ¿Andamos bien con el tiempo? Bueno, el otro tema que me encargaron es el artículo 96 de la Ley Bases, que crea el fondo de cese. Está en el título 5, capítulo 3. Este artículo 96 dice, mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley 2744 por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo Nacional. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y o la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo conforme al artículo 241 de la Ley 2744. En todos los casos, las empresas podrán autoasegurarse en el sistema que se defina. Bueno, esta norma también tiene un antecedente en las leyes flexibilizadoras de los 90. La ley 24467, la ley de pymes de la época de Menem, año 95, en su artículo 92 preveía que por convenio colectivo de trabajo para pequeñas empresas se podía modificar el régimen de extinción del contrato de trabajo mediante cuentas de capitalización individual y que para ello el Poder Ejecutivo habilitaría la utilización de instrumentos de gestión previstos en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones o en el régimen de seguros. Fue derogada también por la 25877 de reordenamiento laboral en el año 2004, esa ley. Aunque quizás les parezca muy obvio lo que voy a tratar de reseñar ahora como introducción, porque somos todos abogados, voy a comenzar este segmento con algunas precisiones terminológicas, pero aclarando que estaremos simplificando bastante para que sea lo más didáctico posible. Apuntando a la acepción general de un término y no en materia laboral únicamente, ¿qué es y de dónde viene el término indemnización?
Algo ya dijimos hace un ratito. Como su nombre lo indica, es la forma de dejar indemne a alguien. Ahora bien, ¿cuándo pretendemos dejar indemne a alguien? Cuando sufre un daño, y ello ocurre cuando se lesiona un derecho o un interés lícito, material o espiritual de las personas, sean derechos individuales o colectivos, como la vida, la salud psicofísica, los bienes, el proyecto de vida, la pérdida de una chance, etc. La indemnización o reparación del daño intenta restituir la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, y esa reparación puede hacerse en dinero o en especie según los casos. La responsabilidad de resarcir puede ser directa cuando el dañante mismo es quien no cumplió la obligación a su cargo u ocasionó un daño injustificado por una acción u omisión. O puede ser indirecta cuando el daño fue producido por el hecho de terceros, como hijos, incapaces o dependientes a su cargo, o por las cosas de que se sirve o que tiene bajo su cuidado, o la actividad que desarrolla, de la cual se sirve o tiene un provecho propio, por ejemplo, una empresa o un emprendimiento. Esto ya lo sabemos por el derecho civil. Bueno, ¿y cuáles son los requisitos para que sea indemnizable un daño? Son dos, siempre simplificando, ¿no? Y aquí es necesario un tecnicismo porque según ello se aplica lo que se llama responsabilidad subjetiva u objetiva. El daño es indemnizable ya sea dentro de un contrato o fuera de él. Y la responsabilidad de repararlo será subjetiva cuando el dañante actuó con intención de dañar, que los abogados históricamente llamamos dolo, o con negligencia, imprudencia, etcétera, que llamamos culpa. Y será objetiva cuando por un contrato, o porque así lo dispone la ley o cualquier otra circunstancia, el deudor debe obtener un resultado determinado respecto de otra persona, y no lo logró, independientemente de la conducta que desarrolló para lograrlo. Ejemplo de nuestra disciplina, el accidente con motivo en ocasión del trabajo. Todo esto, reitero, es una simplificación. Situémonos entonces ahora en el contrato de trabajo. Los empresarios y sus abogados dicen que despedir es una facultad del empleador, que por ejercerla sin invocar una causa solo le acarrea pagar X cantidad de módulos salariales determinados por la ley. Aquí es donde empieza el error o la picardía. Despedir, como ya anticipamos en el segmento anterior, no es una facultad, sino un ilícito contractual. ¿Por qué decimos esto? Los artículos 90 y 91 de la Ley de Contrato de Trabajo dicen que el contrato de trabajo se entiende celebrado por tiempo indeterminado y dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios de la seguridad social, es decir, hasta que se jubile. Todos los demás casos son excepciones, como los contratos a plazo fijo, eventuales, de temporada, etc. Y deben celebrarse por escrito, invocando claramente las razones por las que no duran hasta jubilarse. Decía, aquí empieza el error, perdón, ya lo dije, hasta que se encuentren en condiciones de gozar de los beneficios de la seguridad social. Todos los demás dije, los casos son excepciones y deben celebrarse por escrito, invocando las razones por las que no duran hasta jubilarse. Y los contratos de trabajo, por otra parte, que por lo general no son escritos, salvo los casos específicos que señalé, se integran también con las normas legales, que son como cláusulas generales del contrato, ya que las cláusulas particulares surgen de los convenios colectivos de trabajo, estatutos profesionales o de las costumbres de cada empresa en el contrato individual. Entonces tenemos que la duración de la relación laboral hasta la jubilación está determinada por ley e integra el contrato de trabajo como cláusula heterónoma, decimos los abogados, que quiere decir impuesta, no pactada, pero cláusula al fin. Se incorpora al momento que me contratan. Atención entonces, el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que cuando el empleador dispone un despido sin justa causa, debe abonar una indemnización. Y si dice indemnización, es porque hay un daño. ¿O a quién se pretende dejar indemne según la ley, de acuerdo a todo lo que explicamos antes? Al que sufrió un daño. Refresquemos lo anterior. Habíamos dicho que la responsabilidad es directa cuando el deudor no cumplió él mismo una obligación a su cargo u ocasiona un daño injustificado por acción u omisión. Y en este caso se dan las dos condiciones. No cumplió la obligación legal contractual de mantener al trabajador hasta que se jubile y además le provocó daños injustificados por acción, ya que lo deja sin sustento diario a él y su grupo familiar, sin cobertura médica y social, la pérdida del colectivo de pertenencia y el grupo identitario. Porque si no parece que es nada más que una cuestión económica. No es solo una cuestión económica, ¿eh? Se distingue entonces por qué despedir no es una mera facultad, sino un ilícito contractual.
Si fuera una facultad, la ley no le llamaría indemnización a la consecuencia. Decir que despedir es una facultad, entonces sería como decir, por ejemplo, que romper un refugio de colectivo es una facultad y tener que pagarlo o ir preso por ello es el precio de ejercerla. Facultades del empleador son, por ejemplo, la de organizar, de dirigir el trabajo, de modificar las formas y modalidades de trabajo, la facultad disciplinaria, de controlar, de requerir ayudas extraordinarias en caso de peligro grave o inminente, etc. Miren si hay facultades. Y ninguna de ellas le exige una indemnización para poder ejercerla. ¿Se ve la incoherencia? El otro aspecto más importante aún es que la Constitución Nacional en su artículo 14 bis dispone como garantía al trabajador, entre otras cosas, la protección contra el despido arbitrario, o sea, sin causa. El legislador más tarde, o sea, el Congreso, dispuso que esa forma de protección en el sector privado sea la indemnización por despido, que técnicamente se la llamó estabilidad relativa impropia, que intenta disuadir la comisión del daño, o sea, establece la regla indemnizatoria para evitarlo. Por contrapartida, al sector estatal quiso darle otra forma de protección que es la estabilidad propia o absoluta. Ya vamos viendo entonces que si queremos derogar la indemnización por despido, deberíamos reformar la Constitución, retrocediendo a principios del siglo pasado. Por otra parte, lo impide también el artículo 7, inciso D del Protocolo de San Salvador, que reglamenta la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, cuando dice que los Estados partes garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular, entre otras cosas, la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y con las causas de justa separación. Sigue, en casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional. Y nuestro país ratificó tanto la convención mediante la ley 23.054 como su protocolo y quedaron incorporados obviamente con jerarquía constitucional al artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Ahora veamos. ¿Qué dicen la ley 27742 y su decreto reglamentario 847/24? Pretende reemplazar el sistema indemnizatorio del 245, como así también, leo textualmente, a cualquier otro rubro indemnizatorio cuyo cálculo tome como parámetro la referida indemnización, incluyendo, pero sin limitarse, a los supuestos actualmente previstos en los artículos 183, inciso B. Yo en cada caso les voy aclarando, no es el texto, pero yo les voy a aclarar. Les recuerdo, rescisión por maternidad del 25%. El 212, el que es por incapacidad. El 246, el despido indirecto. El 247, falta o disminución de trabajo. 248, el de por muerte del trabajador. El 250, vencimiento del plazo. El 251, por quiebra o concurso con calificación de conducta. Y el 253, por jubilación del trabajador. Todos de la ley 2744 y sus modificatorias. Según el decreto 847 del 2024, artículo 6. Todo reemplazable por un sistema de seguro, capitalización o ahorro. Ahora, ¿en qué consistiría? Continúa el artículo 6 diciendo, entre otras alternativas, el sistema de cese laboral podrá vincular los montos y modalidades a distintos parámetros y características de la relación laboral y pactar modalidades de mediación o de resolución en casos de conflicto. En todos los casos se deberá establecer un tratamiento diferencial en favor del trabajador despedido sin justa causa. Recuerden esto que después vamos a volver sobre esto. Asimismo, el sistema de cese laboral podrá contemplar la utilización de fondos de cese y o la utilización de seguros colectivos o individuales. Prevé el artículo 7 en su inciso B que el sistema puede incluir el caso de las falsas gratificaciones que suelen otorgarse en casos de extinción por mutuo acuerdo, el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo cual no hace más que poner en evidencia lo que ya sabemos por la práctica, que en esos casos son despidos encubiertos, porque si se extingue por mutuo acuerdo es porque pagaría graciosamente el empleador monto alguno. Bueno, este también es reemplazable por ese sistema. El mismo artículo 7 prevé en los incisos, o sea, está legitimando un fraude.
El mismo artículo 7 prevé los incisos C y D que el convenio colectivo de trabajo debe establecer que al inicio de una nueva relación laboral, el empleador y el trabajador acordarán si se rigen por algún sistema de cese laboral contemplado en dicho convenio o por el sistema indemnizatorio previsto en la Ley de Contrato de Trabajo y sus modificatorias, y que la opción formulada por mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador solo puede ser modificada por acuerdo escrito de ambas partes. Esto también recuérdenlo porque vamos a volver sobre este tema. Prevé también que podrán coexistir múltiples sistemas. Prohíbe el cobro de comisiones, tasas o montos que tengan como beneficiarios o destinatarios a los representantes de los empleadores ni a las asociaciones sindicales. Cualquier similitud con el proyecto de modificación de la Ley de Asociaciones Sindicales para eliminar las cuotas solidarias sindicales es pura coincidencia. Y prevé también que el pago de las sumas resultantes a través del sistema de cese laboral tendrá efecto cancelatorio pleno, total y definitivo de las indemnizaciones a las que sustituye. Cuando reglamenta las distintas modalidades del sistema, las enumera en el artículo 9 como sistema de cancelación individual, sistema de fondo de cese individual o colectivo, sistema de seguro individual o colectivo. Respecto del primero, sistema de cancelación individual, según el artículo 10, el convenio colectivo de trabajo debe definir como mínimo las condiciones, hechos y circunstancias bajo las cuales se abonarán esas indemnizaciones al finalizar la relación laboral y también debe determinar las modalidades, plazos, montos o porcentajes de los pagos que deban abonarse al trabajador. En este sistema, dice, los pagos acordados serán ejecutados de forma directa por el empleador al trabajador. Este es el primer caso, el primer supuesto, pago directo, el que le llama sistema de cancelación individual. Con respecto al segundo, fondo de cese individual o colectivo, dice, deberá administrarse bajo alguna de las siguientes modalidades. Presten atención a estos tres casos. Régimen de cuentas bancarias de cese laboral, régimen de fondos comunes de inversión abiertos de cese laboral y régimen de fideicomisos financieros de cese laboral. Las partes podrán establecer el porcentaje de la remuneración o monto fijo que aportará el empleador para dicha cuenta individual o colectiva y la periodicidad de ese aporte. Imagínense monto fijo en un país inflacionario como el nuestro, ¿no? Bueno, también podrán pactar libremente los montos que serán pagados en cada caso y las características para dichos pagos. Con una pretendida ingenuidad, permite a los trabajadores realizar aportes adicionales en el sistema de cese laboral. Salvo, dice, obviamente, cuando es despido sin justa causa. O sea, ¿se entiende? O sea, ellos pueden hacer aportes también, además del que hace el empleador por el convenio. Pero, ¿cómo sabe el trabajador cuándo será sin justa causa para decidir aportar o no? Dispone que, al igual que en el sistema de la construcción, el fondo de cese laboral será inembargable por los acreedores de los trabajadores o empleadores por deudas de cualquier naturaleza. En esto último se diferencia en que el de la construcción establece la salvedad de cuota alimentaria y este no. Y este no, o sea, este es inembargable y completo. Respecto de las cuentas bancarias de cese, delega, ese es el tercer caso, dijimos, las cuentas bancarias de cese. No, era el segundo, perdón. Sí, sí, segundo. Respecto de las cuentas bancarias de cese, delega al Banco Central de la República Argentina su reglamentación. Respecto de los fondos comunes de inversión abiertos de cese, así le llaman, fondos comunes de inversión abiertos de cese, establece que se conformarán en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores. Constituirán un patrimonio de afectación independiente y distinto del patrimonio de los cuotapartistas aportantes y de los trabajadores, rigiéndose en el marco de las leyes 24.083 y sus modificatorias, del régimen legal de fondos comunes de inversión, de la Ley de Mercado de Capitales 26.831 y su modificatoria, y de la Ley de Contrato de Trabajo. O sea, llevan al trabajador a introducirse en la que vulgarmente llamamos la timba financiera, muy en concordancia con la filosofía política que sustenta el gobierno que la sancionó. El artículo 14 prevé que el Fondo Común de Inversión será administrado por sociedades gerentes de fondos comunes de inversión,
según se encuentran definidas por la Ley 24.083 y sus modificatorias. Contarán con una sociedad depositaria que tendrá las responsabilidades asignadas a las mismas bajo la citada ley y no podrá tener vinculación con ninguna asociación sindical ni con los empleadores que realizan tales aportes. O sea, los actores sociales afuera, entren todos los gerentes y CEOs. El artículo 15 prevé que los fondos comunes de inversión de cese laboral solamente podrán recibir suscripciones en el marco de contribuciones y o aportes de empleadores y o trabajadores. Escuchen esto. Quienes aporten al Fondo Común de Inversión de Cese Laboral recibirán cuotapartes del Fondo de Cese Laboral. No se acordará de Eduardo cuando decía el que depositó dólares cobraba. Bueno, no viene al caso. Recibirán cuotapartes del Fondo de Cese Laboral. En caso de aporte por parte de los empleadores, las cuotapartes estarán cedidas con condición suspensiva a favor de los trabajadores, de la empresa o del sector, según lo prevé el convenio colectivo de trabajo. Me pregunto y les pregunto, ¿qué debemos interpretar de esto? Que si no se produjera el cese del trabajador por alguna de las modalidades previstas, no adquiere virtualidad la cesión del empleador y queda en su beneficio. Lo dejo a su criterio, como decía la filósofa contemporánea Karina Jelinek. El artículo 16 prevé, entre otras delicias, que las sociedades gerentes de los fondos comunes de inversión de cese laboral deberán realizar inversiones que eviten una concentración por industria mayor al 30% del patrimonio del Fondo Común de Inversión de Cese Laboral. Bueno, por último, para terminar con la reglamentación, con relación a los fideicomisos financieros de cese laboral, esta es otra de las opciones, van recordando, ¿no? Las cuentas de cese, el de pago directo, ahora tenemos la del fideicomiso. El artículo 17 prevé que será la Comisión Nacional de Valores quien podrá determinar la alternativa de ese tipo de fideicomisos conforme lo dispuesto en los artículos 1690 a 1696 del Código Civil y Comercial de la Nación, que se regirán por los mismos principios que los fondos comunes de inversión de cese. Aquí me viene una reflexión, no lo tenía previsto, pero me viene una reflexión así al correr de la charla. Digo, al pasar todo esto a que están regidos por las leyes de la timba financiera, al diablo con los principios intuitivos del derecho laboral, ¿no? Digo, en relación con lo que sería un sistema de seguro o capitalización, se olvidan los mentores de la ley, como anticipé, que durante la vigencia de la 24.467, la ley de pymes, en que se planteaban estas cosas como la panacea, el artículo 92 preveía la implementación por convenio colectivo para pequeñas empresas. Lo cierto es que hasta su derogación por la 25.877, es decir, por el término de 9 años de vigencia, no lo utilizó. Algún gremio se atrevió a hacer algo parecido como el seguro de la estrella de empleados de comercio, pero no fue más que una jubilación complementaria, rescatable cuando el trabajador renuncia o lo despiden, pero no reemplazó al régimen de extinción. Los empresarios son ante todo pragmáticos. Si algo les reporta utilidad, lo usan. Y si no, no. Pero algunos políticos teóricos creen tener mejores ideas. La otra idea es la de un sistema de ahorro, decíamos, copiando la mochila austríaca, y señalaban como ideal para justificar la eficacia aprobada el del Estatuto de la Construcción, Ley 22250, sería lo que ahora la Ley Bases previó como cuentas bancarias de cese. Sería este caso específico, cuentas bancarias de cese. ¿En qué consiste? El trabajador lo cobra cuando se desvincula, sea que renuncie o lo despidan. Da lo mismo porque el empleador debe depositarlo por todos sus dependientes. Por esto es que decíamos que el fondo de cese laboral no es protección contra el despido arbitrario, sino apenas una menguada protección contra el desempleo, que no es lo mismo, porque lo otro es una indemnización. Esto es como una prestación de la seguridad social. Si le pago lo mismo al que renuncia que al que despido, no hay protección contra el despido arbitrario. Ahora bien, señalé que la ley Bases previó que en todos los casos se deberá establecer un tratamiento diferencial en favor del trabajador despedido sin justa causa, pero no sugiere el cómo. Lo deja librado a la negociación colectiva y en todo el extenso desarrollo que en parte ya vimos,
está orientado a la generalización. Es casi como decir que ni siquiera existe despido arbitrario, porque da lo mismo la renuncia que el abandono o que el despido o la extinción por mutuo acuerdo. Igualó todo. Dejemos de lado la particularidad que tanto la ley 17.258 como la 22.250 de la construcción fueron sancionadas por sendas dictaduras, lo cual los ideólogos de la modernidad prefieren no mencionar, ¿no? Pero lo cierto es que ese sistema rige a un colectivo que se caracteriza por la temporalidad, precisamente por la naturaleza de la actividad, en que gran parte de los contratos de trabajo empiezan y terminan en cada obra de construcción, lo que no tiene nada que ver con los trabajadores del régimen general de la ley de contrato de trabajo. Entonces, si bien ese ahorro no llega aritméticamente a ser igual que el régimen general, responde a una característica puntual, que los trabajadores rotan con mucha frecuencia y que van cambiando de empleador también con frecuencia. En general, si bien los tribunales han admitido mayoritariamente la constitucionalidad de ese régimen, lo hacen precisamente por esa característica que no se da en los demás casos. E inclusive hay algunos que han declarado la inconstitucionalidad del régimen del Fondo de Cese Laboral en la propia construcción también. Ejemplo, el Tribunal de Trabajo 2 de La Plata, por mayoría en autos López Lucas Arnaldo con Solcán SRL, despido, sentencia de octubre del 2017, que invito a leerla por la enjundia de los fundamentos. Ahora, hay un aspecto fáctico que la ley no ponderó, esta ley de pymes, ¿no? En la práctica, la mayoría de las pymes de la industria de la construcción no le entregan al trabajador constancia alguna de estar depositando al fondo. Es más, muchas ni siquiera lo hacen mensualmente el aporte, sino que esperan al distracto y le pagan todo junto lo que debían haber depositado, y en muchos casos sin intereses. Los que litigamos lo sabemos, porque nos han tocado muchas veces. Ni hablemos cuando también se verifica el caso de no haber depositado ni pagarlo al distracto y obligan a accionar judicialmente. ¿Qué se podrá decir en ese caso? Se instauró un sistema que reemplaza el régimen general de despido de la ley de contrato de trabajo, entendiendo que sufraga los avatares de insolvencia circunstancial del empleador al momento del despido, por el hecho de ir asegurando paulatinamente la constitución del fondo, con el sacrificio de menguar para ello el monto a percibir, solo para que, ante el incumplimiento total o parcial de los aportes, nos encontremos con que ese sacrificio fue inútil y terminamos accionando judicialmente por un importe menor innecesariamente. ¿Se entiende? Estoy hablando de los casos del que no cumple. Abordando otro aspecto, si bien la ley y su reglamentación dejó librado el porcentaje o monto fijo a aportar a la negociación colectiva, los parámetros que se manejaban en la génesis de la norma se referían a un 10% de aporte patronal a la caja de ahorro sobre cada sueldo mensual. Recordemos que en el régimen de la construcción era un 8% durante el primer año y un 12%, perdón, al revés, un 12% durante el primer año y un 8% por todos los demás años de antigüedad del trabajador. Pero se estaba hablando de un 10%. Está bien, esto está librado a lo que decida la negociación colectiva, pero la referencia genérica en la génesis de la norma era más o menos esto, un 10%. Hagamos entonces un ejercicio práctico, no para ver si le conviene al trabajador, que ya sabemos que no, sino para ver si le conviene económicamente al patrón, como para ver si la excusa de violar la Constitución y los tratados internacionales tiene, aunque sea, fundamento en facilitar la baja del desempleo y bajar el índice de trabajadores en negro. Porque los que la propusieron, nos dijeron que el empleador no contrata o no blanquea porque se compra un problema si tiene que indemnizar. Hagamos un ensayo entonces. Podemos acordar como hipótesis para tomar una base de cálculo que un sueldo promedio registrado de convenio con sus adicionales estaría más o menos en 1.000.000 de pesos para simplificar a junio del 2025. Estamos hablando, un trabajador convencionado en blanco. Ponemos un promedio, 1.000.000. Bien, el 10% de aportes al fondo serían ¿cuánto por mes por cada trabajador? 100.000 pesos. ¿Digo bien? ¿No me falla la matemática? Entonces veamos a valores constantes como si no hubiera inflación. Supongamos una pyme de 10 personas. Por mes, ¿cuánto estaría depositando? Dijimos 100.000 por cada laburante, 1.000.000. Al año serían 13 millones, incluido el aguinaldo. En 5 años, 65 millones de pesos. Pongamos otro ejemplo, una pyme de 5 personas. Digo pyme porque estoy hablando de hacia dónde tratan de apuntarlo casi siempre, porque las excusas son siempre, bueno, las pymes. Una pyme de 5 personas por mes, ¿cuánto estaría depositando entonces? 100.000 por 500.000 pesos.
Al año estamos hablando de 6 millones y medio. Y en 5 años, 32 millones y medio. Pongamos otro ejemplo más, una pyme de 3 personas. Por mes, 300.000. Al año, 3.900.000. En 5 años, 19 millones y medio. No lo quiero, María, pero más o menos está la idea. Vayamos al despido por persona en el régimen general, no en este fondo de cese. Con 5 años de antigüedad, ¿cuánto le tendríamos que pagar por antigüedad? 5 millones. Preaviso, 2 millones. Aguinaldo sobrando, 7.583.000. Y moneditas. Si en esos mismos 5 años, eso es para un trabajador, con 5 años, si en esos mismos años despide 2 trabajadores, ¿indemniza cuánto? El doble, porque esto daba, sumado daba 7.583.000 el despido de uno solo. El doble, 15.166.000 y monedas. Si en esos mismos 5 años despide a 3 trabajadores, ¿indemniza cuánto? 22.750.000. Es decir, que si la pyme es de 10 o 5 trabajadores, despidiendo 1 o 2 personas en 5 años, con esa antigüedad, siempre le sale más barato despedir por esos 2 o 1 que pagar el fondo de desempleo por todos, o el fondo de cese. En otras palabras, solo una pyme de 3 personas tiene que despedir a todos, a los 3 en 5 años para bajar apenas en un costo total, que le salía despidiendo con el régimen general 22.750.000 y de la otra manera 19 millones y medio. Porque en los otros casos estábamos hablando de 15 contra 32 y medio y de 7 contra 65 millones. ¿Se dan cuenta la falacia? Conclusión, le sigue saliendo más barato al empleador pagar la indemnización por despido solo de aquellos de quienes se quiere deshacer y no aportar por todos los trabajadores, incluyendo todos los que no piensa despedir. El único consuelo que le queda al trabajador en esta ley es que la opción por quedarse en el sistema del artículo 245 y sus vinculados es una opción que ejerce al ingreso a un nuevo empleo. Pero una vez hecho, no lo puede cambiar si no es con el acuerdo del patrón, como ya vimos en el texto. ¿Qué hay entonces detrás de esta ley? En el caso del gobierno y sus aliados, ignorancia del tema, desinterés en informarse seriamente o demagogia para pretender quedar bien con las pymes. Y en cualquiera de los casos, ampliar el mercado de capitales que active la economía, como hicieron en los 90 con las AFJP y las ART. En el caso de algunas cámaras o algunos empresarios que apoyaron y lo publicitaron, el trasfondo es más ruin todavía. Ya descartamos aritméticamente que les convenga por lo económico. Y ellos mismos lo corroboraron con su conducta al no implementarlo cuando estuvo vigente la posibilidad de hacerlo por negociación colectiva en los 90. Lo cierto es que detrás de esto está el interés del disciplinamiento por parte de algunos empresarios y el gobierno. El trabajador que cree que lo pueden despedir en cualquier momento porque no hay una indemnización y le sale lo mismo al patrón el despido que la renuncia, se va a cuidar de hacer reclamos para no perder el trabajo. En otras palabras, el carácter disuasivo que tiene el castigo que representa la indemnización por la conducta arbitraria del patrón, con este sistema no funciona. La estabilidad es un derecho para conquistar mayores derechos, decía el maestro Moisés Meik. ¿O por qué razón hay en general más medidas de acción directa de los estatales que de los privados? Es que hay patrones que prefieren pagar un poco más con este sistema y sabiendo que les cuesta lo mismo despedir a que renuncien, podrán tomar la decisión sin pensarlo tanto y por ello que nadie se atreva a reclamar nada ni soliviantar a los demás. Destruyen con esto los lazos solidarios y fomentan el individualismo. Bueno, hemos querido con esto último dar algunas ideas prácticas sobre el tema para desbaratar la falacia, ligereza o ignorancia con que se pronuncian algunos de nuestros dirigentes políticos. Nos toca ahora a nosotros como operadores del derecho, ya que se sancionó nomás la ley, la veníamos previendo, veníamos charlando, dando charlas sobre esto, todo el cohete. ¿Qué nos queda? Recomendar a nuestros clientes que no acepten a su ingreso el sistema, o bien, si lo hicieron, que es lo más frecuente, porque nadie nos consulta antes, convengamos que nadie nos consulta antes, hacer los planteos judiciales para evitar esta barbaridad jurídica y este ataque a las garantías constitucionales, injustificado por donde se lo mire. Aún, como vimos,
desde la óptica meramente económica de los empleadores. ¿Quieren bajar el costo empresario? Pues bajen los impuestos, las cargas sociales, para que los empresarios se animen a blanquear y controlen luego, cuando pagar sea accesible, que todos lo hagan para que no se desfinancie el sistema, favorezcan créditos blandos, bajen los costos y trámites de autorización de nuevos emprendimientos, etcétera, pero no se metan con los derechos del trabajador. Y por favor no vayan a pretender identificar esta crítica de quien les habla con la suscripción a determinado partido político o coalición política, porque le hemos oído hablar a todos de la industria del juicio laboral y del curro de los abogados laboralistas, aún a los que se pretenden más progresistas. Bien, terminamos el segundo tema. Bueno, último tema. Artículo 242. Incorporación de las causales objetivas del despido. Viste, dejé para el final que tenía que ser el primero. El artículo 94 de la 27742, Ley Bases, es que incorpora en el 242 esto. Vamos a la primera parte que se mantiene igual. La primera parte del 242 dice, una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consientan la prosecución de la relación. El famoso despido indirecto que utilizamos con frecuencia nosotros. La valoración, dice, deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, recuerden bien esto, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo según lo dispuesto en la presente ley y las modalidades y circunstancias personales en cada caso. Hasta acá lo que ya estaba en el 242. Ahora vamos a lo que modifica la ley bases, que incorpora presunciones como causal objetiva de injuria. Es la segunda parte. Dice, podrá configurar grave injuria laboral como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento. Y enumeran. A. Se presume que existe injuria grave cuando, durante una medida de acción directa, se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas. B. Se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y o cosas al establecimiento. Y C. Se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento, materias primas, en instalaciones, mercaderías, insumos, herramientas, etc., o se las retenga indebidamente. Termina diciendo, previo al distracto, el empleador debe intimar al trabajador al cese de la conducta injuriosa, excepto en el supuesto de daños a las personas o cosas previsto en el inciso C, donde la producción del daño torna inoficiosa la intimación. O sea que esa intimación es sola para los otros dos casos, ¿no? Cuando se afecte la libertad de trabajo de los que no adhieran y cuando obstruyan total o parcialmente el ingreso de personas o cosas al establecimiento. Ahora bien, no se puede tomar aisladamente el nuevo párrafo incorporado, sino ver si armoniza con el preexistente. El primero nos dice que la valoración sobre la configuración de injuria, sea para el despido directo o para el indirecto, será hecha prudencialmente por los jueces, y acá vuelvo a lo que les remarqué antes, textual, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo según lo dispuesto en la presente ley. El carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo. ¿No podía entonces el legislador apartarse de esa directiva cuando se le ocurrió incorporar causales pretendidamente objetivas de injuria como hizo? Veamos por qué. ¿Cuál es ese carácter de las relaciones que resulta del contrato de trabajo según la ley de contrato de trabajo que dice el primer párrafo que deberán tener en cuenta los jueces? En primer lugar, está claro que son relaciones asimétricas en relación al poder negocial de cada parte, porque si bien en todo momento la ley de contrato de trabajo apunta a la buena fe y los deberes de colaboración recíproca en función del fin social de la empresa, no es menos cierto que, atendiendo al principio protectorio emanado de la Constitución Nacional, prevé a cada paso y frente a cada situación mecanismos que compensen esa simetría. Prohibición de pactar condiciones menos favorables para el trabajador,
interpretación más favorable en caso de duda, principios de interpretación acordes a la justicia social, irrenunciabilidad, nulidad por fraude laboral, prohibición de discriminación dirigida al empleador, presunciones a favor del trabajador sobre dicha discriminación, gratuidad para el trabajador, presunciones antifraude para la interposición y mediación, subcontratación y delegación, conjunto económico o holdings, trabajo ilícito, prohibido, sus nulidades, formas instrumentales determinadas para cierto tipo de contratos, presunciones por silencio del empleador, exclusión de presunciones sobre renuncia, limitaciones en el ius variandi, exclusión de la modificación del contrato como sanción disciplinaria, deber de igualdad de trato, principio de indeterminación del plazo, tutela de la remuneración, jornada limitada, solidaridad en la transferencia del establecimiento, en la cesión de personal, preferencias y privilegios de los créditos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso nos da la pauta clara de cuál es el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo según la LST, como dice el 242. El principio protectorio impregna toda la normativa laboral, por lo que incorporar presunciones para considerar injuria a favor del empleador que detenta el poder eminente o posición dominante, como se dice en derecho del consumidor, va decididamente contra los principios del derecho del trabajo y tiene, a mi entender, pocas posibilidades de durar en el tiempo. Ahora, ya fuera de lo normativo, la primera reflexión que debemos hacer para analizar la reforma es sobre la naturaleza de la huelga, que comprende a cualquier medida de acción directa, trabajo reglamento, ceses parciales. Y a partir de entender ello, podemos conceptualizar al derecho de huelga, que en nuestro país, ya adelantamos, es una garantía constitucional y convencional. Al decir de Ricardo Cornaglia, la huelga es un fenómeno colectivo de conductas entre aquellos que revelan una reacción conflictiva contra determinadas estructuras de poder detentado. Entonces empezamos entendiendo que la huelga primero es un hecho, una conducta de protesta que frente a la frustración por una explotación se suele tornar violenta porque ataca intereses. Este fenómeno social tiene su raíz en el derecho de resistencia a la opresión que ya desde la época del Imperio Hispánico proclamaban desde la escolástica española los frailes Suárez y Vitoria. No es nada nuevo. Hasta aquí como un hecho. Ahora, desde el derecho laboral, la huelga es más específicamente la suspensión colectiva y temporal de la obligación de prestar tareas que los trabajadores llevan a cabo para defensa de sus intereses o derechos, sea los ya adquiridos o para adquirirlos. Pero no se agota allí el concepto de huelga. Cuando el sindicalismo era clasista, es decir, hasta apenas pasada la década del 30, esta caracterización que acabamos de hacer era más ajustada a los hechos porque siempre la protesta era contra el patrón, sea este el empresario privado o el Estado. Y entonces la mera suspensión de tareas tenía como objetivo perjudicar al patrón para que cediera en aquello mínimo que se le exigía: reducción de jornada, aumento salarial, mejora de condiciones de labor, etc. El Estado solo intervenía en los conflictos para reprimirlos policial y judicialmente o para actuar como mediador en ellos según las características de los sucesivos gobiernos. Pero desde la concepción política corporativista que comenzó en los 40 con el peronismo, muchos trabajadores y a partir de ello el sindicalismo, al recibir numerosos beneficios del Estado en forma de mejoras en las condiciones de trabajo, empezó a concebirse al Estado como un sujeto activo de las relaciones laborales, que se suma, y por lo tanto se politizó el ejercicio de la huelga, porque aunque subsistiendo las de tipo clasista contra el empleador, de ahí en adelante las grandes huelgas siempre fueron contra los gobiernos, cuando los actores colectivos les imputan responsabilidad de la explotación que sufren a manos de los empresarios, sea por tolerarla o por favorecerla con sus políticas económicas o de Estado, cualquiera de ellas. Sea como fuere, cuando la reforma del 57 constitucionalizó por primera vez el derecho de huelga, lo que no había hecho la primera constitución del 49, la eleva a categoría de garantía. Luego la reforzó la reforma del 94 en el artículo 75, inciso 22, que otorga jerarquía constitucional a distintos tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que en su artículo 23 prevé el derecho de sindicación,
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que lo prevé en su artículo 22, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que lo prevé en su artículo 16, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que lo prevé en su artículo 22. Pero ya, esto más genéricamente, pero ya más específicamente establece el derecho de huelga en su artículo 8, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ya antes de ser incorporado en la reforma del 94, había sido aprobado por Argentina por ley 23.313 en 1986. Es interesante el inciso 3 al final de este artículo 8, cuando establece que nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados parte en el convenio de la OIT de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho convenio o aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías. Esto es contundente, porque la incorporación por la ley bases de causales objetivas de injuria contra el trabajador con motivo de la huelga claramente menoscaba esas garantías de un convenio que la Argentina ya ratificó el 18 de enero del 60 durante la presidencia de Frondizi. El artículo 3 del convenio 87 de la OIT dice que las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción, lo cual incluye las medidas de acción. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o entorpecer su ejercicio legal. Con esta ley bases se está absteniendo de toda intervención que tienda a limitar este derecho o entorpecer su ejercicio legal. Creo que no, ¿no? Sepamos distinguir las improcedentes limitaciones que señalamos recién de los excesos que derivan en delitos como daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento, instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etcétera, como decía como dice la ley bases, que obviamente no solo no defendemos, sino que condenamos, pero que no era ni siquiera era necesario incorporarlos como presunción, porque la comisión de delito en cualquier circunstancia siempre hubiera dado lugar al despido con causa. Entonces, el mezclarlo con las demás acciones que dice el artículo tiene más intenciones efectistas que efectivas. Es generar en la opinión pública el natural rechazo, sentimiento de repudio por el daño y generalizar ese repudio a todo el conjunto de acciones que, le pese a quien le pese, tienen amparo constitucional y convencional. Pero también sepamos distinguir el daño de este tipo del otro daño legitimado, porque es de la naturaleza misma de la huelga el producir daño, porque es la única forma de autotutela del trabajador, lo haga como simple coalición espontánea o sindicalizado, porque la huelga es un derecho individual de ejercicio colectivo. Y para cerrar, como ya lo hice en otra charla anterior sobre este tema, voy a hacer mías las ideas que expresó el doctor Matías Cremonte en ocasión de analizar el fallo que sobre titularidad de la huelga dictó la Corte Suprema de Justicia en Orellano con Correo. La huelga como hecho social no va a dejar de existir. La legislación que se utilice para pretender controlarla sirve solo para juzgar la legitimidad ex post facto. Si la huelga se ganó, haya las conductas que haya habido, no tendrá sanción. Porque el patrón acepta todo como negociación. Y si se perdió la huelga, será siempre el juez quien analice si era legítima y el alcance de sus excesos para justificar o no el despido con justa causa u otro tipo de sanciones menores, y lo hará, como dice el artículo 242, primer párrafo que subsiste, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso. Conclusión, la legislación limitativa en este sentido solo tiende a amedrentar para disuadir su concreción, pero está claro que amén de resultar inconstitucional e inconvencional, no evitará las huelgas a futuro
en tanto persistan las situaciones de explotación o injusticia social. Marcelo, no sé si alguien quiere hacer algún aporte, algún comentario. Digo, Tres preguntas, Marcelo. Sí. A ver qué opinás, pero lo digo también al auditorio, para todos. Cuando hablamos del artículo 241 y esta posibilidad de que se haga un acuerdo de monto en relación a una vinculación en el marco de esta norma, esto es una transacción. Esto es una transacción. Quedaría descartada la hipótesis de la primera parte del artículo que dice que se puede hacer esto en esquivar, porque por el artículo 15 tendría que hacerse ante autoridad judicial o administrativa. Pregunto, mi primera reflexión es esa. La segunda, en relación al fondo de cese, no termino de comprender por qué incluís el preaviso y tengo dudas, creo que tampoco la integración del despido, porque eso no fue derogado, o sea, cualquiera sea el sistema, el actual o uno que se convenga del fondo de cese o similar, sigue existiendo la obligación de preavisar eso, no se preavisa, con lo cual esa cuenta que haces vos en realidad ahorra más todavía, a ver si me equivoco, ¿eh? Creo que en esa cuenta hipotética que vos hiciste todavía ahorraría más, porque en cualquier caso, salvo que se derogue, sigue está vigente, el 231, 232 o 233 de la ley de contrato de trabajo. Pero sí me parece que a lo mejor la idea es apuntar por otro lado. Coincido en todas tus dudas de si esto, cuál es la finalidad. Y a mí me da que la finalidad siempre es ahorrar dinero. Y en ese orden de ideas pienso que el sistema deja abierta la posibilidad de que el aporte que vos tomaste en un hipotético caso del 10%, a lo mejor se gana un 5%. Y ahí, atención, Ni hablar. y ahí nos queda abierta otra alternativa, cuanto menos, más allá de todos los cuestionamientos que vos formulaste, que yo adhiero, la idea de que nunca la suma finalmente, más allá que discutamos la esencia del sistema, nunca podría ser menor a la del 2,45. Porque si aporto 5% por cada mes, llego al 60% del sueldo en un año. Conclusión, ya desapareció la idea de un sueldo por año de servicio. Y en relación al 2,42, quería hacer un comentario que no es mío, sino que se lo escuché el día pasado, hablamos justamente decreto del DDU 340 y compartimos una clase con Gustavo siempre y se lo escuché decir a él, por eso lo comento, ¿no? El artículo 242, formado, dice en la última parte, último, ¿no? El último párrafo, previo al distracto, el empleador debe intimar al trabajador al cese de la conducta injuriosa, excepto en el supuesto de daños a las personas o cosas previsto en el inciso C, donde la producción del daño torna inoficiosa la intimación. Este párrafo se ha entendido de alguna manera, no sistémica, digo yo, interpretado, en términos que tienen que ver con los tres incisos precedentes. Pero en realidad esta es una norma de carácter general. Es para cualquier injuria. Si llegué tarde 3 días y para el declarar parece que es una injuria, me despide por eso. Y lo que planteaba, me pareció a mí con mucha lucidez, Gustavo, y a partir de ahora no tenemos que plantear que en todos los casos, así como aunque no hay norma escrita, el empleador, el trabajador tiene que intimar, no será el empleador ahora que tiene que intimar en cualquier circunstancia previa al distracto. No sé si se entiende la idea. A ver, yo lo tomé medio por analogía en mis demandas, normalmente cuando se despide a una persona por algún incumplimiento más o menos grave, no digo la llegada tarde, alguna rotura, desperfecto de elementos, mercaderías, herramientas, falta de dinero, depósitos indebidos, yo siempre me planteo, particularmente si se trata de una persona con muchos años de antigüedad y particularmente si tiene una hoja de servicio impecable, que se violó el derecho de defensa al imputarle directamente una situación y despedirlo. Y si bien la ley no exige que se haga un sumario previo, cosa que tal vez sería de buena práctica, y que alguna que otra empresa lo hace, Y que bueno, algún que otro convenio colectivo lo claro, prevé. algún convenio colectivo también lo prevé. Digo, ¿podrá pasar que tengamos la posibilidad de plantear nuestras demandas en los casos en que tenemos una persona que ha sido despedida en forma directa, imputándole una causa, ¿no? Es decir, directo o causa, que se violó esta última parte del artículo, este último párrafo que podemos considerar como, obviamente, integrante del artículo referido a su totalidad, a integralidad, y no solamente a los últimos tres incisos que lo preceden?
Y el último detalle, Marcelo, acá una cuestión de opinión, nada más. Coincido con esto de que la necesidad de bajar cargas impositivas, financieras, de los servicios de todo tipo, no las cargas sociales, porque ese experimento ya se hizo y ha fracasado. Lo único que ha logrado es financiar el sistema previsional. Gracias. Empiezo por lo último. Sí, ha fracasado también porque después no se controla. Una cosa sería bajar las cargas, pero después controlar el efectivo cumplimiento y que todo el mundo se inscriba, que no haya trabajo en negro. Así quizás sí funcionaría. O sea que si vos bajás para beneficiar a determinado sector o para nuevos empleos o lo que fuera, que fueron las experiencias que se hicieron, bajar las cargas y no controlar después que todo el mundo la cumpla, claro que se va a desfinanciar. No sé, es una cuestión fáctica. No podríamos adivinar, vamos a decir. Para mí, yo creo que sí. Yo tengo la intuición de que si todo el mundo pagara, se podrían bajar las cargas sociales. El tema es que no hay inspección del trabajo. Ese es el punto. Con respecto a ver, no sé si me voy a acordar de todo, pero en general coincido con lo que vas diciendo. Lo del 241, dijiste que Cuando hay una contraprestación económica, si ahí lo podés hacer por afuera en lugar de hacerlo por escribano, decís vos. Pero ¿por qué? Espera, a ver, Johnny está pidiendo la palabra. ¿qué parte tomaste del texto? A ver. Lo que dice que se puede hacer en el mercado público. No, ese sí, es el 241 clásico, pero ¿qué parte de La este? parte que dice que las partes pueden acordar el pago de una suma de dinero en concepto de 241, o sea, de vinculación por mutuo acuerdo. Si las partes están Pero eso no lo dice el artículo, lo mencionó Marcelo. Espera, vamos a... incluido la reglamentación. En la reglamentación... La reglamentación dice que las partes tienen una suma para cubrir el 241. Si las partes convienen una suma, eso es una transacción, y si es una transacción, mal 15. Necesita homologación judicial o administrativa. Es decir, quedaría vetada, digo así, en esta hipótesis, en esta teoría, la alternativa es hacerlo ante escribano público, porque el escribano no puede. Claro, dice, o la suma que libremente se pacta entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo, conforme al artículo 241. Lo que te está diciendo el artículo es que eso se puede reemplazar por un fondo de cese, o sea, se puede prever con un fondo de cese. Johnny, vos estás pidiendo Eso en para definitiva. para esto o para otro tema. Y sensaciones que al tratarse de una trato entre las partes, bueno, arreglamos que sea el 10%, arreglamos que sea 3 millones. Eso es una transacción que yo te diga, acordemos que es tanto. Y las transacciones tienen que ser homologadas por el autoridad administrativa y judicial. Está bien, vos estás haciendo la interpretación de que es una transacción. ¿Sí? No es lo que está diciendo la ley en realidad. Vos apuntás a la verdadera naturaleza según tu interpretación. No es que ellos están diciendo que podrán, a fin de solventar que este sistema de cese, a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y o la suma que libremente se pacta entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo. ¿Sí? O si no, yo puedo decir, a ver, se mantiene que no está derogado las condiciones del artículo 241 que se hace ante escribano, pero en lugar de pagarlo la reemplazo con eso. Esto es lo que está diciéndote, creo yo. Que es incoherente. Que en la práctica es una transacción, pero también es incoherente en el sentido de que el 241, como dije, no existen gratificaciones, son despidos encubiertos, son indemnizaciones encubiertas. Entonces, todo, sí, sí, está más... La diferencia es que la norma, y Rilo lo señala correctamente, lo pone. Lo habilita. Claro, Habilita. claro, sí, 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 yo en otro aspecto, pero referido a lo mismo, también dije que lo pone en evidencia que no es un acuerdo en realidad, no hay acuerdos. ¿Qué era el otro tema? 42 última parte que habla de intimar, que previo a reducir despidos. Sí, interesante, muy interesante, porque en realidad esto me hace acordar cuando se modificó el 30, que se decía que algunos pretendían que la segunda parte del 30 reemplazaba a la primera, y en realidad
No, y si acá no está aclarado, vos no sabés a qué parte se está refiriendo. Se entiende a dónde apuntaron. Se entiende a dónde apuntaron. Ahora, como nosotros tenemos este tema de interpretar la norma que más favorezca al trabajador, podemos decir, se refiere a todo. Y si se refiere a todo, se refiere también a la primera parte, que dice que la denuncia del contrato de trabajo, la valoración, bla, bla, bla. ¿A qué se está refiriendo? Sí, no hay distingo. Pero una interpretación dinámica, evolutiva de la norma te podría llevar, que ya lo hacía, se podía hacer antes que no hubiera norma, no pedir la intimación, pero sí que se le hubiera dado la posibilidad al trabajador de ejercer el derecho de defensa, la existencia de un sumario, esas cuestiones que por ahí es cuando se discutía cuál era la causal del despido, si estaba legitimado, más allá que quien invoca la causal de despido cuando es un despido con causa, carga con la prueba de acreditar el incumplimiento. Tony, vos estabas pidiendo la palabra. No sé si quedó algo colgado. Eh, dos, dos cositas. Con respecto a las cargas sociales, es una cuestión de principios. Y la cuestión de principios es que las cargas sociales no pueden modificarse peyorativamente. Y además, aún si se modificara la baja y se pudiera producir lo que vos señalabas, Marcelo, de que todos paguen, el agujero fiscal que significan las cargas sociales en el marco del presupuesto nacional, que anda alrededor del 30%, no permite ni siquiera imaginar en una administración sana rebajarlas, más allá de las cuestiones de principio. Lo que quería en realidad mencionar es el carácter claramente discriminatorio de las hipótesis supuestamente objetivas del despido. En realidad, en términos genéricos, hay dos sistemas, se puede ampliar, pero básicamente hay dos sistemas que son las pautas objetivas del despido y la evaluación judicial de la injuria suficiente. Pero las pautas objetivas no refieren solamente a los incumplimientos objetivizados del trabajador, también del empleador. Todos los sistemas jurídicos del Caribe, México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Colombia, Venezuela, tienen las dos pautas objetivas de cese de la relación, el cumplimiento del trabajador y los incumplimientos del empleado. No les cuento la cantidad de líos que se producen porque siempre se termina haciendo la evaluación concreta de la conducta. Pero acá, que teníamos un sistema distinto, se introduce unilateralmente las pautas objetivas en contra del trabajador. Más regresivo no se consigue. Me acuerdo a propósito de lo que decís, el tema que había abordado sobre la titularidad del derecho de huelga en el encuentro quilmeño. Perdón, que es además la huelga de uno solo también existe. Eh, Y me, lo dijo Cremonte en el fallo que vos dijiste. me acordaba del fallo ese porque eran un grupo de trabajadores y todo lo que habían padecido a lo largo del proceso, que se hizo extensísimo y finalmente terminó definiendo esto de la titularidad de la huelga. Que sí, que estaban todo lo que vos decís. Estaban también las obligaciones que tenía el empleador e hizo hincapié el juzgador en eso. Y tenés razón en que esto es unilateral. Le carga todo al trabajador. La causal objetiva solo para el trabajador. Pero bueno, no nos sorprende, ¿no? ¿Qué pasa si el empleador debe 3 salarios? El tribunal va a tener que considerar si es injuria suficiente o no. No lo objetiviza. Uno, no, digo 3 para que quede más. Groseramente, ¿no? Bueno, pero esos casos, por ejemplo, no se discute la licitud del despido indirecto.
lo que vos estás diciendo, el caso que vos estás diciendo. Si son diferencias salariales de un premio, Pero te queda empiezan a cuestionar con la... judicial. Claro, queda el arbitrio judicial. No hay pauta objetiva. A eso te referís, que no hay pauta objetiva. Se supone que el tribunal le va a decir, bueno, no. Y bueno, pero por eso hice mucho hincapié en las pautas de valoración prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resultan de un contrato de trabajo. Por eso me tomé el laburo de decir cuáles eran el carácter de las relaciones que resultan de un contrato de trabajo con numerosísimos ejemplos. Sabemos qué principios inspiran al derecho del trabajo, como para decir, bueno, esto es en lo que me tengo que guiar para ver el carácter de las relaciones que resultan de un contrato de trabajo. Entonces, de ninguna manera puede entrar, esto se contradice. Y en todo caso, aunque quedaron incorporadas positivamente, yo estoy convencido que a la hora de valorarlo, cuando los jueces lo tengan que aplicar esto y el empleador pretenda y despida así con la causal pretendidamente objetiva, cuando lo empiecen a analizar a la luz del carácter de las relaciones, se va a ir al diablo. Yo no sé si soy demasiado optimista, pero a mí me parece que es tan groseramente inconstitucional que no va a pasar. Lo único que hace es demostrar bueno, Lo que pasa el que extremismo de la ideología. a través de la ley, si puedes decir, Perdón. Lo que pasa es que a través de la ley base, si entendemos que está reglamentando los derechos constitucionales, ¿sí? No cumple con el requisito de que el trabajo va a obtener la protección de las leyes, porque con una norma de rango inferior terminás desprotegiendo. Y otra cuestión que por ahí quedó muy al pasar en su exposición es que cuando hablamos, bueno, despido discriminatorio, está tarifado, fondo de cese, lo que se está encubriendo es la reserva del empleador de la facultad de segregar y de despedir a las personas que trabajan del trabajo. Y lo que se está violando es el derecho al trabajo, Claro. la dignidad No, eso lo dije. y la igualdad de las personas que trabajan. Sí, sí, eso lo señalé, la violación del principio de igualdad, de no discriminación y ¿cómo se llama? Y esto de la intención detrás que puede haber de algunos, uno no puede generalizarlo, pero la intención que para algunos tiene de disciplinamiento. El hecho de que, bueno, sí, La ley 17742 es de disciplinamiento y de pérdida de derechos. Nadie puede tener duda honesta con la honestidad intelectual. sí, en líneas generales es así. Bueno, gracias Marcelo, felicitaciones nuevamente. A modo de cierre, bueno, agradecer a todos los compañeros del Instituto de Derecho del Trabajo, los que estuvieron exponiendo y los que participaron también en nuestras reuniones a partir de las reflexiones de esta actividad, a las autoridades del colegio, a todos los que han adherido a esta actividad, la Comisión de la Abogacía Joven, el Departamento de Iniciación Profesional, el Círculo de Abogados de Florencio Varela, la Asociación de Abogados de Berazategui, Abogacía Organizada de Berazategui, el Foro de Abogados de San Francisco Solano y Villa La Florida. Ratificar una vez más la visión protectoria de nuestra disciplina, la jerarquía de las normas constitucionales y los tratados de derechos humanos que forman nuestro bloque de constitucionalidad federal. Estas son actividades que vamos a seguir haciendo. Ahora es tiempo nuestro de lograr desactivar esta reforma en cada uno de los casos que nos toquen en nuestros estudios. Bueno, los esperamos a todos. Gracias a todos los que nos acompañaron desde el Zoom. Nos estamos viendo en la próxima actividad. Un abrazo.